Pero es esos temas que al principio del tema van a tener que confiar en mí. Y cuando empieza a terminar el tema se van a dar cuenta que, ah, por eso, ¿viste cuando te vas cerrando las cosas? En ese momento se van a dar cuenta cómo va a ir cerrando. Pero después el tema al principio no va a entender nada. Es un tema pesadísimo. Esperen que quiero mostrarle esto de las vidas medias y los tiempos radioactivos a Vanessa. Entonces, la vida media todavía Te escucho mal, ¿eh? Te escucho mal. Para, a ver, de nuevo. antes de lo que de la vida media, esto que dice, antes, de otra forma que al menos a mí esa vez me quedó bastante clara y ahora cuando lo explicó ahora como que me confundió un poco, pero la vez pasada me acuerdo que me había quedado bien cuando vio que esto como una curva y lo fue Claro, poniendo, dividiendo. yo estoy buscando una curva que doy siempre. No sé si es la misma que les mostré a ustedes, Yo creo pero que es esta ¿eh? Eh, a ver, vamos a compartir pantalla. Qué quilombo, me armé yo solo. Bueno, ¿se ve la pantalla de mi compu? Bueno, estos son los periodos de semidesintegración. ¿Qué es una semidesintegración? Para que lo componen una sustancia radiactiva, ¿sí? Se reduzcan a la mitad, ¿sí? Y, y esta semidesintegración, vamos a decirle, ¿sí? Esta semidesintegración, este periodo de semidesintegración, se divide en periodos transcurridos. Acá Profe, yo Franco está concluyo esperando un entrar. periodo de semidesintegración, ¿no? Una determinada cantidad de tiempo. Hagamos de cuenta que, pará, voy a poner el cursor. Hagamos de cuenta que acá cada periodo de estos tiene una determinada cantidad de tiempo. Vamos a decir 2 horas, ¿sí? Entonces, yo a las 2 horas voy a tener el 50% de mis átomos radioactivos sin actividad. El 50%. ¿Por qué? Porque yo cuando lo formulé esto, cuando yo lo llevé al ciclotrón y lo fabriqué, esta sustancia radioactiva, tenía el 100% o por lo menos una actividad que yo denominaba el 100%, nunca es el 100%, porque tendría que tener todos los átomos y nunca, el siempre, el todo, el nunca y el nada en física no existen. ¿Sí? Entonces, el 100% en el instante cero voy a tener de mis átomos radioactivos. Ahora, cuando se cumple un periodo de semidesintegración, cuando se cumple un periodo, yo voy a tener el 50%. Se cumplen 2 periodos, voy a tener la mitad del 50%. Y así sucesivamente se va a ir dividiendo dicotómicamente, es decir, siempre a la mitad. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la semidesintegración y la vida media? ¿No? Que es más o menos lo que vos querés saber, ¿no? Me imaginé. ¿Vane? Bueno, este gráfico. Jaja, cuando anda. Cada periodo de semidesintegración corresponde a una vida media. Ahora, y entonces, Gustavo, ¿cuál es la diferencia de la vida media y el periodo de semidesintegración? Bueno, que la vida media te la estoy dando en tiempo. Abajo yo le estoy estableciendo una línea de tiempo. Y en, y en la actividad, perdóname, ¿quién habla? No, Nico, por ahí está Franco diciendo que no puede entrar si lo puede aceptar. A ver, ahí está. Tanto que hinchó, este es el último en entrar. Bueno, Claro. Entonces,
Entonces yo te estoy estableciendo acá, Vane, te estoy estableciendo que cada periodo de semidesintegración va a tener una vida media, es decir, o sea, sin actividad. Por ejemplo, en el caso no sé, de la FDG, ¿no? Para poner algo más, porque esto es muy hipotético. Al principio, ¿sí? Como la FDG se reduce cada 2 horas, flúor desoxiglucosa significa FDG, ¿eh? Bueno, como se reduce cada 2 horas, yo en el instante cero voy a tener el 100% de mi actividad. Ahora, a las 2 horas, ¿sí? A las 2 horas transcurridas, vamos a 5, esto es 4, esto es 5. El primer periodo de semidesintegración, ¿no? Primera vida media, que es el primer periodo de semidesintegración, yo voy a tener, si antes tenía 10 milicuries, ahora voy a... Y en la segunda vida media, o sea, en la segunda semidesintegración, si acá tenía 5, acá voy a tener 2,5. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y acá voy a tener 1,25. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Cada vida media es el tiempo transcurrido desde el instante cero hasta el primer periodo de semidesintegración. ¿Sí? Eso es lo que corresponde a una vida media. ¿Esa era tu pregunta? Sí, claro, porque yo justo estaba leyendo el cuadrito que se explicaba todas las magnitudes y demás. Y bueno, uno me había confundido el tema de que decía que era la inversa de la constante. Y después comencé a pensar si el No. tema de que siempre era el 50% o cuando Sí. comienza a desintegrarse. Sí, lo que pasa es que el tema de la inversa de la constante, sacala de tu vocabulario por un tiempo, porque no vamos a poder esa cuenta que estaba al costado, esa fórmula que estaba al costado, es la fórmula que yo tengo que hacer para poder sacar, por ejemplo, suponete que, no sé, Nico trabaja en un servicio de medicina nuclear, entonces agarra y dice, che, hoy tengo 5 pacientes. Bueno, voy a pedir, de acuerdo a los pesos de los pacientes, pues ya lo tengo de antemano, voy a pedir 50 milicuries, ¿sí? Para hacer números redondos. Voy a pedir 50 milicuries a la entidad radioactiva, que me va a traer la CONEA. La CONEA me va a traer 50 milicuries. Entonces me trae un coso cerrado, tac, lo miden ellos, 50 milicuries, 52 te mide, Nico. Bueno, gracias, listo, andate. Te dan siempre un poquito de más porque pueden perder, va reduciendo. Es una vez que se fabrica, ya empieza a reducirse. Bueno, entonces te llega 52. ¿Qué pasa? Vos inyectás al primer paciente y eso sigue reduciendo. Eso se sigue reduciendo. Entonces vos tenés que saber calcular en relación a cuánto tiempo pasó. ¿Entendés? O sea, si yo tengo tantos mililitros, con 50 mililitros, tengo que saber, o 3 horas 25 minutos, para hacerla más bien jodida, ¿sí? Yo tengo que saber hacer la cuenta, para saber cuánto tiempo pasó y cuántos milicuries tengo que extraer de ahí para darle al segundo paciente 8 milicuries. ¿Entendés? Por eso existe esa cuenta, que por el momento ustedes no la van a ver. ¿Por qué? Porque no está en el programa y porque sería muy largo, tendríamos que hacer una clase solamente de eso y tendrían que aprender bastante de matemática para aprender eso. O sea, saber bastante de dónde viene, no es mucho de matemática, pero es saber de dónde viene, porque yo les puedo explicar, no sé, mirá, sí, para manejar... girás acá, apretás el acelerador y salís para adelante. Sí, bueno, pero ¿y cómo hago? Si quiero frenar, si quiero estacionar, si quiero... No, ¿entendés? Entonces, para saberlo bien tendríamos bastante tiempo que ocupar. Bueno, respecto a la clase anterior, ¿alguna otra duda? Ya sé que Ana no estuvo y ya sé que Nico tampoco, pero ¿alguna otra duda? Bueno, pasamos a esta clase. Acuérdense, por favor, que
que los quiero mucho, no, mentira, que en esta clase ustedes tienen que primero pensar que lo que yo les estoy diciendo es palabra santa, ¿sí? Crean en mí. Después van a ir viendo por qué yo les estaba diciendo lo que les estaba diciendo. O sea, empieza al revés, está spoileada esta frase, esta clase. Empieza por el final y después te das cuenta, ¿viste esas películas que aparece la mina tirada en el piso toda ensangrentada y se empieza a acordar de todo lo que pasó desde el principio? Bueno, es eso. Es como esta de Kenny Reeves, que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, es un nombre y apellido que no me acuerdo. John Wick. Es como John Wick esta clase. Bueno, si no vieron John Wick, tienen que ver John Wick, por favor. A ver. Y hablen, por favor, si no entienden algo. La clase se llama magnitudes dosimétricas. Magnitudes es, por si no se acuerdan, es todo lo que se puede medir. Llamamos una magnitud a todo lo que podemos medir. Es decir, todo lo que podemos medir, poner en una escala, todo lo que podemos enumerar. Esas son todas magnitudes. Por ejemplo, 20 kilómetros, ¿sí? Por ejemplo, 3 centímetros, por ejemplo, 4 kilos, ¿sí? Todo lo que podemos poner en una escala es una magnitud, ¿sí? Las magnitudes dosimétricas son las que nos corresponden a nosotros a medir la radiación. Y nosotros la radiación la medimos en determinadas unidades. ¿Yo les pasé alguna vez este cuadro de unidades? ¿No? No, que yo recuerdo. Qué fácil que son para decir que no ustedes, ¿eh? Bueno, no, igual los estoy cargando. Bueno, entonces, una magnitud, en realidad en este caso, va a ser la actividad que yo tenga. Vamos a poner el lápiz acá. La actividad, ¿sí? O sea, la actividad en cuanto a qué, a radiación. Cuando hablo de actividad voy a hablar de radiación, ¿sí? O sea, número de desintegraciones por unidad de tiempo, ¿sí? Dijimos que era la radiación, la radioactividad era el número de desintegraciones por unidad de tiempo. Esto se va a medir en una unidad que dice unidad psi. ¿Qué significa psi? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. Sistema internacional. Sí, muy bien, sistema internacional. Bien, Anita. Entonces, el sistema internacional de la radioactividad es el... dice Nico... ahí está. ¿Se escuchan bien o no? Sí, ahora te escucho. ¿Qué pasó? No, porque antes había hablado, pero no me escuché yo. Pero... Ah, no te escuché. ¿Qué me dijiste? No, eso del sistema internacional. Pero no, está bien. No te escuché. Igual te escucho bajo, pero no te había escuchado. Bueno, es el Becquerel. Acá le pusieron becquerelio, pero es el Becquerel. La unidad. La antigua unidad, que es la que, por ejemplo, en Argentina seguimos usando, que es el curio o curí, ¿sí? Y acá la equivalencia. Un curí equivale a 37 mega, la M mayúscula es mega, becquerels, ¿sí? 37 megabecquerels. ¿Qué significa mega? ¿Qué significa el prefijo mega? ¿1000? ¿1000? No, 1000 es kilo. Kilo. Kilo es 1000. Kilogramos son 1000 gramos. ¿Qué significa mega? Un megapíxel, ¿cuántos píxeles son? ¿Son 100? No, eso es centi. Me está faltando uno en el medio, sí. No, te está faltando uno después. Por eso. Más grande. Un millón. 10.000. Un millón. Claro. Entonces, 37 millones de becquerels. Significa que un curí son 37 millones de becquerels. Por lo tanto, el becquerel es muy, pero muy, mucho más pequeño que el curí.
significa, ¿sí? Todas las unidades generalmente tienden a reducirse. Bueno, y va a haber dos unidades que son las dosis absorbidas, por eso yo les digo que acá tienen que creer un poco en mí, nada más, al principio. Dosis absorbida y dosis equivalente. La dosis absorbida es la dosis depositada en una unidad de masa o de materia, ¿sí? O sea, en un cuerpo, por ejemplo, o en el agua, por ejemplo, ¿no? Se va a medir en Gray, ¿sí? En el sistema internacional se va a medir en Gray, que acá no está la abreviatura, pero la abreviatura de Gray... agreguen las abreviaturas ya que están escribiendo. La abreviatura de Becquerel es BQ, ¿sí? La de Curie es CI. Acá está, mirá. La de Gray es GY. Miden Gray. Y la de. ¿Y en qué lo medíamos antes? Lo medíamos en rad. Si vieja, por ejemplo, la de Marie Curie está orientada en el año 1800, 1890 y pico, ¿sí? Van a hablar de rad, o van a hablar, en realidad, ellos van a hablar de una unidad, ellos van a hablar de rad, pero bueno, pero no sabían que estaban en realidad haciendo una unidad ellos mismos porque era energía nuclear, no era energía, no era ondas, ¿sí? Un Gray equivale a 100 rad, ¿sí? Un Gray, fíjense, un solo Gray equivale a 100 rad. Y la dosis equivalente es el producto de la dosis absorbida por el factor que tiene en cuenta las características de la radiación. Es decir, si yo estoy irradiando con determinado tipo de radiación, voy a tener un factor, es decir, voy a irradiar con determinada energía. Si estoy irradiando con más o menos energía. ¿Se entiende? O sea, yo voy a, por ejemplo, yo irradio con rayos X, ¿sí? Entonces, si irradio con rayos X, la absorbida va a estar, la dosis equivalente va a ser en base a la dosis X. Si yo irradio con radiación beta, la dosis equivalente va a ser dosis absorbida de radiación beta, ¿sí? O sea, va a ser de acuerdo al tipo de radiación que yo esté utilizando. ¿Está bien? ¿Entiende? Bueno, la unidad internacional es el Sievert, corta. La unidad antigua era el REM, ¿sí? Una era el RAD, otra era el REM. Un Sievert, REM. Esto, recuérdenlo, por favor, no tanto el de arriba, porque siempre es 37 mega Becquerel. Sí, mega Becquerel. Pero, por favor, acuérdense que un Gray son 100 rad y un Sievert son 100 REM. Esto acuérdense, por favor. ¿Qué es realmente la dosis absorbida y la dosis equivalente? ¿De dónde salen? ¿A quién se les ocurrió, digamos? La diapositiva que viene yo antes la usaba al final, pero ahora dije no, la voy a poner al principio, por más que sea un resumen, porque me parece que es la más orientativa. No le den bola por ahora al WR al WT esto no le den bola, ahora van a ver. Pónganse que ustedes tienen una dosis A, de acuerdo al tipo de radiación, que es lo que dijimos hace un instante, de acuerdo al tipo de radiación. El tipo de radiación lo vamos a llamar factor de ponderación. Cuando la mezclamos con eso se transforma en dosis equivalente, ¿o no? Es lo que dijimos recién, ¿o no? Anaí. ¿Sí? ¿Me seguís, posta? Sí. ¿Sí? Bueno, era la dosis absorbida, la mezclo con un tipo de radiación y se transforma en dosis equivalente. Ahora, si esa dosis equivalente yo le agrego otro factor de ponderación, que es el tipo de tejido, es decir, si yo irradio, por ejemplo, no sé, te tiro una, el cristalino es un tipo de tejido, las gónadas son un tipo de tejido, el hígado es otro tipo de tejido. Si yo lo mezclo con el tipo de tejido que yo estoy irradiando, ¿sí?
con otro factor de ponderación, me va a dar algo que se llama la dosis efectiva, ¿sí? La dosis efectiva. La dosis efectiva es específica para cada órgano del cuerpo. Hay una dosis efectiva total también, que es la que medimos con el dosímetro, ¿sí? Nosotros no tenemos una dosis sectorizada, porque tenemos un solo dosímetro y lo colocamos a la altura del ambo, ahí del bolsillito del ambo. Entonces ahí voy a obtener algo que se llama la dosis efectiva, que también se va a medir en Siever, ¿sí? O sea, de todas estas, la única que se mide en Gray es la dosis absorbida. Por lo tanto, si yo en un examen les digo, ¿qué dosis se mide en Gray? ¿La absorbida, la equivalente, la efectiva o ninguna de ellas? Me tienen que decir la absorbida, por favor. Es una pregunta estúpida, que no creo que se las haga a ustedes, pero, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta de acá, Franco? Que te veo que manoteas el celular. No, porque estoy desde el celular, por eso cada vez que tengo que hablar tengo que tocar la pantalla. Creo que el tipo de tejido es un órgano, por ejemplo. Sí, órgano. Sí. Por ejemplo, el tipo de tejido puede ser el cristalino, el hígado, las gónadas, puede ser la piel, puede ser, te estoy tirando los más conflictivos, el tejido nervioso, ese tipo de tejido puede ser, tipo de tejido. Esos son los factores de ponderación, es decir, uno es el tipo de radiación y otro es el tipo de tejido. Esos son lo que va a modificar uno, la dosis equivalente, y otro, la dosis efectiva. Bien, entonces, las magnitudes dosimétricas, muchachos, determinan los efectos de la radiación, ¿sí? O sea, lo que nosotros calculamos como radiación, o niveles de radiación, ¿sí? ¿Qué radiación? Y la nuestra siempre es radiación ionizante, pues nosotros, si bien trabajamos con rayos X, también podemos trabajar con radiación nuclear, pero la radiación nuclear también es ionizante, ¿no? Bueno, y los rayos X, como la radiación nuclear, afectan a los tejidos, ¿o no? Porque tienen lo que llamamos efecto biológico. ¿Se acuerdan? Una de las propiedades de los rayos X es efecto biológico. Bueno, las radiaciones UV también tienen un efecto biológico. Entonces, pará porque me voy por las ramas y me olvido de lo que puse en la diapositiva. Bueno, las radiaciones ionizantes son directamente ionizantes porque son partículas cargadas eléctricamente como electrones, protones, partículas alfa, beta, que es lo que acabo de decir, o sea, partículas nucleares procedentes del núcleo. Las ionizantes son las sin carga, sin masa, supuestamente sin masa, que son fotones, que serían, por ejemplo, rayos X, rayos gamma, ¿sí? Radiaciones cósmicas, puede ser un tipo de radiaciones UV también, ¿sí? Bueno. A partir de ahora vamos a poner que N sea el número de partículas y R sea la energía de las partículas. El número de partículas es fácil de deducir, pero R de radiante no es tan fácil. Así que por eso R les aclaro que es de la radiación, la energía de las partículas radiantes. Bien. ¿Venimos bien hasta acá, muchachos? ¿Sí? ¿Van cerrando algunas cosas? ¿Van diciendo, sí, esto entonces es...? Mirá. La dosis absorbida, como observaciones, digamos, es la magnitud, ya le dije que era una magnitud dosimétrica, es la de mayor interés, ¿sí? La absorbida es la de mayor interés. ¿Por qué hace referencia? Fíjate, lo leo tal cual lo puse porque es justo las palabras que yo usaría. Hace referencia a la energía impartida por la radiación ionizante de cualquier tipo, que es lo que les dije hace un rato, de cualquier tipo, y es decir, de un órgano, por ejemplo, ¿sí? O lo que estoy irradiando, o agua, ¿sí? O sangre, por ejemplo. Cuando esterilizan sangre, que le esterilizan con radiación en algunos lados, también.
el efecto medido es de gran interés para los estudios de radiología y protección contra las radiaciones. Bueno, nos protegemos de la misma forma que sabemos que tenemos el problemita de la... Bueno, ahí me dice que quedan 10 minutos, nos volvemos a conectar. Bueno, hay que acordarse cuál es la diferencia entre las unidades antiguas y las modernas, que son las del sistema internacional, ¿sí? Y se relaciona con otras magnitudes como la exposición y la dosis equivalente, ¿sí? Y el inicio, digamos, del cálculo básico de todo esto, es de las magnitudes limitantes, es justamente la dosis absorbida. La dosis efectiva, que la vamos a nombrar con la letra E, es la suma de las ponderadas, significa calculadas, en todos los tejidos y órganos del cuerpo especificados en la normativa que se llama RPSCRI, que significa Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, ¿sí? Se los dejé acá abajo, ¿sí? Porque por ahí no, pero por ahí alguien me dice, ¿cómo era el RPS? Ahí está. A causa de las radiaciones internas y externas. Entonces, cuando hablamos de órgano, vamos a utilizar la letra H, ¿sí? Órgano de la dosis efectiva. No, para. Esto lo voy a explicar después. Para. Apréndanse esto nada más. Es solamente la definición de dosis efectiva, porque esto está mejor en la otra diapositiva. La dosis efectiva, entonces, es la suma de las dosis ponderadas en los tejidos y los órganos del cuerpo, especificados en la normativa. La normativa es la normativa que está en un anexo que se juntaron un montón de naciones y dijeron que iban a hacer esa medición. Bien, entonces, ahora sí, ¿cómo calculamos la dosis absorbida? Por ejemplo, la dosis absorbida, como ya saben ustedes, es la energía impartida, la energía le decíamos E, ¿sí? La energía impartida. Primero a la dosis absorbida la vamos a llamar, esto es muy importante, con la letra D mayúscula, ¿sí? D mayúscula, dosis absorbida es D mayúscula. Es la radiación ionizante a una masa de materia. Ya lo dijimos esto, lo dijimos al principio, pero yo lo repito cuando voy a explicar esto porque tiene que quedar bien claro. Es decir, la cantidad de rayos que yo voy a tirar a un cuerpo es la dosis absorbida. Bueno, se va a medir en Gray, dijimos, ¿no? Que se abrevia GY. Y el Gray, en realidad, va a ser igual al Joule sobre kilogramo. Esto no hace falta que lo sepan, pero tienen que saber de dónde viene el Gray, ¿sí? Joule es una unidad de ¿qué? Abajo. De carga. Sí. De carga. No, de carga no, perdón. Coulomb de carga. Coulomb, no. ¿Joule de qué es? Energía, exacto. Energía por kilogramo. De ahí va a venir el Gray. Entonces, recordando que un rad son 100 ergios por gramo, 100 ergios por gramo, un Gray es igual a 100 rad. Lo importante de esto es esto, que un ergio es igual a 100 rad. Y que el Gray, ¿sí? Bueno, ahora, siempre que hablamos de dosis, hablamos de D. Yo a la D le pongo un puntito arriba, ¿sí? Yo les quiero cagar la vida, le pongo un puntito arriba a la D y digo que es la dosis absorbida por unidad de tiempo. Significa, si yo estoy hablando de unidad de tiempo, estoy hablando de una tasa, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de, no sé, 50 kilómetros, ¿sí? Yo estoy diciendo una distancia, una longitud, ¿no? Si yo hablo de 50 kilómetros, hablo de una longitud. Ahora, si yo digo 50 kilómetros por hora, digo 50 kilómetros en una hora, digo, estoy hablando de velocidad, ¿sí?
ya estoy hablando de velocidad, o sea que cambia la magnitud, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando de dosis, o sea, dosis absorbida, va a ser por unidad de tiempo, ¿sí? Gray por segundo. Segundo es la unidad de tiempo que se utiliza en el sistema internacional. Que es lo mismo que decir Joule sobre kilogramos por segundo. Esto obvienlo, por favor, sépanlo nada más, pero obvienlo para aprenderlo. O, que es lo mismo que decir rad por hora o rad por minuto, porque ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es la unidad? El Gray, pero ¿cuál era la vieja unidad? ¿Sí? El rad, ¿no? Bueno, antes, como el rad era más grande, no se medía por segundo, porque había que poner muchos segundos. Entonces, para no poner tantos segundos, ¿qué hacía? Se medía rad por hora, o se medía rad por minuto, ¿entendés? Para no poner un número tan grande, se medía rad por minuto. Bueno, ahora, como es más pequeño, ¿sí? Medirlo en Gray, el Gray se mide por segundo. O sea, tengo más cantidad de radiación, bueno, puedo reducir el tiempo. ¿Está bien? Bien. Che, pará, no veo a Nico y no veo a... Nico, ¿todo bien hasta acá? Sí, profe, tengo la cámara puesta, ¿no me ve? Sí, no, pero no te veía con... Justo, no veo a todos ahora en este momento. Por eso. Sí, estoy tomando apuntes. Ale, ¿todo bien hasta acá? Sí, profe, sí. Benja, ¿todo en orden? Bueno, bárbaro, listo. Las veía a las chicas y veía a Franco, nada más. Bueno. No, este PDF no se manda, ¿eh? No. No, dale. Hay que guardarlo, hay que... Sí, lo mando. Hace falta releerlo un par de veces, me parece. No, sí, releelo las veces que haga falta, pero si yo no te lo explico esto, por más que te lo mande, no vas a entender nada. Pues si yo te mando esto así, no lo vas a entender, ¿entendés? No lo ibas a agarrar, pero por eso te digo que prestes atención ahora. La dosis absorbida media en un órgano, dosis absorbida media en un órgano, la T que se pone ahí abajo, pequeña. Es un cálculo que se hace dt es igual a la energía del órgano, ¿sí? A la energía que voy a necesitar para el órgano. Por eso, la unidad es el Gray. ¿Se entiende? Bueno. Igual la dosis media absorbida en un órgano, ahora en las diapos que siguen. Acuérdense, la D sola es dosis absorbida. La D con puntito es tasa de dosis, es decir, por unidad de tiempo. Y la D con una T es la dosis absorbida órgano, ¿sí? En un órgano. ¿Cuál es la fórmula? La energía del órgano, o sea, la energía impartida al órgano sobre la masa del órgano. No me deja pasar. Bueno. Entonces, ¿y qué es eso que yo les decía hace un rato que era el factor de ponderación de las radiaciones? Que lo vamos a llamar WR. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio de las diapositivas yo les dije, hay algo que se llama factor de ponderación, ¿sí? Factor de ponderación, que lo van a ver con W. Estuve mirando el programa y a causa de mi COVID, Silvia dio un resumen. Una de las clases fue resumen y después tomó el parcial, ¿no? Bueno, entonces vamos una clase atrasada en realidad. Porque yo esa clase ya la tenía programada para darla. O sea, para dar un tema en esa clase. Pero yo confío en que ustedes van a probar todos el parcial, bien linda, y después tener el no recuperatorio, digamos. Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que el factor de ponderación lo poníamos con W? Bueno, WR.
¿sí? De radiation. Y el factor de ponderación de los tejidos o de los órganos, en realidad, se pone WT. Por eso después se los voy a explicar de dónde vienen. ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿Se acuerdan? Bueno. Bueno, volvemos a la diapo actual. Entonces, ¿qué es el factor de ponderación de las radiaciones? O sea, ¿qué me indica cómo evaluar, digamos, las radiaciones? ¿Cómo sé cuán dañina es esa radiación, digamos? Bueno, la ponderación justamente es lo que me va a medir a mí los efectos biológicos que voy a producir en la radiación que yo estoy emitiendo, ¿sí? Ya sea por radioisótopos, es decir, ya sea radiación nuclear, o cuando sea, por ejemplo, radiación gamma o radiación X que el paciente... Si yo tengo, ustedes saben que la vez pasada vimos que había, cuando hablamos de nucleares, hablábamos de alfa, beta positiva, beta negativa y gamma, ¿no? Esa es la única que le tenemos que sumar nosotros, que no es nuclear, es los rayos X, ¿no? Entonces, depende con qué irradie yo, depende qué radiación esté utilizando yo de todas esas, voy a provocar un tipo de daño, mayor o menor. ¿Se entiende a dónde voy? No, de nuevo, por favor. Claro, yo la clase pasada les dije que en la radiación nuclear yo tenía radiación partículas alfa, partículas beta positiva, partículas beta negativa y radiación gamma, que también salía del núcleo. A todas esas hay que sumarle que nosotros trabajamos con rayos X, ¿sí? Así que tenemos 5 tipos de radiaciones. Pero ¿qué pasa? Que yo irradie a un paciente con rayos X no es lo mismo que lo irradie con provocar un determinado daño con los rayos X y otro daño distinto con la radiación beta positiva. ¿Se entiende? Entonces, la ponderación de las radiaciones, es decir, cuán dañina es esa radiación para afectarle a determinado tejido o a determinado órgano. ¿Se entiende? La ponderación es la evaluación en realidad de esa radiación. Por ejemplo, te cuento una. Si yo tengo una pared de concreto gigante y ancha de 5 metros de profundidad, un búnker, ¿sí? Y voy con un escarabajo a todo lo que abajo, no me lo toquen. Si voy con un fitito a todo lo que da y choco contra ese búnker, voy a hacer pelota el fitito y al búnker no le hice nada. ¿Verdad? Ahora, si en vez de ir con un fitito, voy con un Scania, ¿sí? Con un Scania, y por ahí al búnker algo le hago, ¿sí? Si iba con un Scania todo lo que haga. No sé, no lo voy a romper todo, pero algo, unas cáscaras le voy a sacar. Ahora, si voy con un tanque de guerra a 120 km por hora, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Hacé de cuenta que los distintos medios que yo estoy utilizando son los tipos de radiaciones, ¿sí? Y mi búnker, en realidad, es el órgano que yo estoy irradiando. Es de acuerdo al tipo de radiación que estoy utilizando, el daño que le voy a hacer a mi tejido, o a mi órgano, o a mi masa, digamos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? ¿Sí, seguro? Ana, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, yo tenía como una consulta. Con respecto nosotros a los rayos X, sabemos que una de las medidas de protección que se utiliza es plomo. Sí. Este tipo de información que nos da la ponderación, ¿también sirve para saber qué tipo de protecciones se utilizan de acuerdo a las distintas radiaciones? Por supuesto, por supuesto. Vos fijate las diapositivas de la clase anterior y fíjate que en un momento, al final, yo puse un resumen que, por ejemplo, las radiaciones alfa vos las podés parar con
son muy dañinas, pero vos las podés parar con una hoja de papel. En cambio, las beta las podés parar con aluminio. Son muy dañinas también, los podés parar con plomo, pero los rayos gamma no los podés parar con plomo, los tenés que... ¿Sí? Por eso las antiguas salas de radioterapia están, todas son un búnker de concreto, justamente, con una bomba de cobalto. ¿Entendés? Sí, está bien lo que vos decís. Sí, fíjate eso que ahí está. Bueno, hasta ahí vamos bien entonces, ¿se entiende hasta acá, no? Bien. ¿Y cuál es el factor de ponderación? Tanta introducción que me hiciste, Gustavo, de las radiaciones. ¿Cuál es el factor de ponderación? O sea, ¿en qué me daña cada uno? Bueno, mirá, si yo uso fotones de todas las energías, ¿qué significa de todas las energías? Tanto rayos X como rayos gamma. 1. Yo uso electrones. ¿Electrones en qué se usa? Se usa en radioterapia, por ejemplo, ¿no? En radioterapia usamos electrones, porque usamos ya lo van a ver, en el segundo trimestre, van a ver que en radioterapia nos usamos un equipo que se llama ALE, acelerador lineal de electrones. Bueno, vamos a usar electrones. El factor de ponderación de los electrones también es 1, por más que sea una partícula. Pero después hay energía que tiene más partículas, ¿sí? Por ejemplo, los neutrones se dividen en distintos tipos de neutrones con más energía. Por ejemplo, hay neutrones de más de 10 kiloelectronvolt. Kiloelectronvolt significa que 10 kiloelectronvolt es 10.000 electronvolt, ¿sí? 10.000 electronvolt. Y el factor de ponderación, y el factor de ponderación es 5. El factor de ponderación de los que van de 10 a 100 es 10. De los que van de 100 a 2 es 20. Pero acá sucede algo muy raro, sucede algo físicamente raro. A ver, físicamente tiene un... No viene al caso porque vamos a hacer una clase de esto nada más. Los que van de 2 megaelectronvolt a 20 megaelectronvolt, que es mucho más, tienen el mismo factor de ponderación que los que van de 10 a 100, ¿sí? 10. ¿Sí? Los que tienen más de 20 megaelectronvolt tienen 5. ¿Ven? Va descendiendo. O sea que su valor máximo... Sí, decime. Ponderación. Los números, pero ¿qué es lo que serían? No entiendo, está bien, dice... Ya te lo explico, ya llegamos. Pará. Pensé que yo no había entendido algo. No, aguantá un toque que ya llegamos. Factor de ponderación, ustedes ya saben que es el daño que la radiación que yo estoy usando le va a provocar a determinada masa, a determinado cuerpo, ¿no? Objeto, a determinado órgano, a determinado tejido, a determinado... Bueno. Pero yo tengo que asignarle un valor a ese factor de ponderación. Yo tengo que decir, cuando irradio la misma cantidad, ¿sí? Cuando irradio la misma cantidad con rayos X, daño tanto. Cuando irradio lo mismo, pero irradio con neutrones que van de los 10 kiloelectronvolt a los 100 kiloelectronvolt, voy a dañar 10 veces más. ¿Entendés? ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí. Porque este daña 1 y este daña 10. ¿Se entiende? Sí. Ale, ese es el factor de ponderación en realidad. Los protones, por ejemplo, porque también se puede irradiar con protones, tienen un factor de ponderación de, bueno, los que generalmente tienen más de 2 megaelectronvolt, tienen un factor de ponderación de 5, ¿sí? Y las partículas alfa y fragmentos de fusión, núcleos pesados, bueno, partículas alfa, déjenlo ustedes, partículas alfa, tienen un factor de ponderación de 20, ¿sí? ¿Cuáles son? Que no significa que se aprendan estos solos, se pueden aprender todos y me harían muy contento y muy feliz. Pero, ¿cuáles son los más importantes que se tienen que aprender? Que acá, en fotones,
primero que a este de fotones agréguenle al lado gamma, ¿sí? Al primero, agréguenle rayos X y rayos gamma. Uno. Segundo, que a que dice electrones, muones y todas las energías, agréguenle al lado beta positivo y beta negativo. Beta positivo y beta negativo. Y también el factor de ponderación es 1. Y al último, tengan en cuenta principalmente los rayos gamma, ¿sí? Las partículas alfa, perdón. Las partículas alfa. Olvídense de fragmentos de función, núcleos pesados, esto es para... Lo que pasa es que lo saqué de una clase que doy en la UBA. Pero me gustó el cuadro y dije, se lo conté. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una caja con ratones, ¿sí? Y disparo con un revólver, ¿sí? A esa caja de ratones, por ahí, si ese revólver representa rayos X, voy a matar, porque una bala, un ratón, ping, listo, le hice pelota. Ahora, en la caja de ratones tengo 20 ratones, suponete, ¿no? Si yo, en vez de dispararle con un revólver a esa caja de ratones, le disparo con una bazooka, ¿sí? Le disparo con una bazooka, los ratones los voy a matar todos. ¿Por qué? Porque voy a dispararle con algo mucho más potente, ¿sí? Porque tiene factor de ponderación 20. Entonces voy a matar los 20 ratones, ¿sí? Significa cuánto daño va a hacer el tipo de radiación que yo estoy emitiendo. ¿Se entiende? Ese es el factor de ponderación. Por eso se pone factor de ponderación W y R de radiation. Si pusiera factor de ponderación W, que es el factor de ponderación, T es el tipo de tejido. Porque para cada tipo de tejido existe un factor de ponderación R, que es el que más daño causa en realidad. Ya lo vamos a ver. Bueno, pasamos a dosis equivalente en un órgano o tejido, que es lo que les dije antes. Siempre que hablábamos de órgano o tejido, hablábamos de la H, ¿sí? Entonces, se define como el producto de la dosis absorbida en el órgano o tejido, ¿sí? Y el factor de ponderación de la radiación. Es decir, si yo tengo un órgano o tejido y quiero calcular cuánta radiación le llegó, lo que voy a tener que hacer es esta cuenta. Es decir, la dosis equivalente del órgano o tejido, ¿sí? Que es la HT, que es igual al factor de ponderación de la radiación, es decir, reemplacen esto en su fórmula en el cuaderno por tipo de radiación que utilicé, ¿sí? WR, tipo de radiación que utilicé, por ejemplo, no sé, rayos X, ¿sí? Por, ¿qué era la D? ¿Qué era la D? Dosis. Y cuando le agregaba la T, ¿qué era? Bien, el tejido. Tejido. La dosis en un órgano. La dosis en un órgano. La dosis en un órgano. Entonces, si yo tengo la dosis equivalente es se va a nomenclar, digamos, dosis equivalente se va a nomenclar con la H. La dosis equivalente en un órgano va a ser igual al factor de ponderación de las radiaciones, es decir, el tipo de radiación que utilicé, multiplicado
por la dosis del órgano. ¿Sí? La dosis del órgano. ¿Esto qué es? La unidad me va a dar en joule por kilogramo, o sea que era Siever. ¿Sí? ¿Será que era Siever? Perdón, COVID. Cuando hablo mucho por ahí me quedo sin aire. Entonces, esta coma R es en realidad multiplicado por R, multiplicado por R, que es multiplicado por DR en realidad, que es radiación. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo cambie ahora esto? Si quieren se los cambio ahora. Para ver. Se los cambio ahora y listo. Por uy, no, pero se me va a cambiar el otro. Espera. Se me va a cambiar el otro. Oh. Bueno. Diferentes tipos de partículas y energía, por ejemplo, nosotros podemos tener, no irradiamos, nosotros cuando sacamos una, no sé, una radiografía de cráneo, por ejemplo, irradiamos tejido nervioso, irradiamos músculo, irradiamos grasa, irradiamos un montón de zonas distintas, ¿no? Entonces, los campos de radiación compuestos por distintos tipos de partículas y energía se calculan con una dosis total de la equivalente, dosis total de equivalente por los órganos. Es la HT, que es la dosis equivalente, el símbolo significa sumatoria, a la sumatoria de las radiaciones, del factor de ponderación de la radiación, es decir, del tipo de radiación que estoy utilizando, ¿no? Por ejemplo, rayos X, de nuevo les digo, rayos gamma, el tipo de radiación que estoy utilizando. A veces acá puede ir un 1, por ejemplo, si estoy irradiando con rayos X, ¿se entiende? Vane, por ejemplo. Sí, se entiende, bien. Multiplicado por la dosis del tejido, multiplicado por la radiación. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo práctico para que se entienda mejor. Si yo tengo una dosis equivalente de un Siever, ¿sí? Una dosis equivalente de un Siever. Presten atención, ¿eh? Vamos a presentar la cantidad de dosis de radiación que es equivalente en términos de daño biológico, o sea, cuánto yo voy a dañar ese tejido, especificando a un Gray de rayos gamma o de rayos X. ¿Sí? O sea que si yo disparé con un Gray, ¿se acuerdan que lo primero era la dosis que yo... ¿Se acuerdan? La dosis que yo... A ver, vamos al principio. ¿Se dosis absorbida? Y después venía la dosis equivalente. Yo les dije que acá era un Siever. Y acá les estoy diciendo que estoy disparando con rayos gamma, ¿sí? O sea que yo... les estoy diciendo que es equivalente. Significa que disparé con un Gray de rayos gamma o rayos X. Porque si un Gray, ¿sí? Si yo tengo un Siever y disparé con rayos gamma y el factor de puntos X es 1, 1 por 1 es 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un Siever, sé que disparé... Si yo tengo un Siever
y me están diciendo que disparé con rayos gamma o con rayos X, sé que cuánto disparé. Y un Gray, porque es la única forma de que puedo llegar a 1. ¿Se entiende eso? Más o menos. Mirá, a mí me están diciendo que la dosis equivalente es de 1 Siever. La dosis equivalente se mide en Siever, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, profe, sí. Bueno, la dosis equivalente se mide en Siever. Ahora, el factor de ponderación de los rayos X y los rayos gamma, ¿cuál es? El daño. 1. Entonces, si a mí me están diciendo que tengo un Gray de daño biológico o dosis absorbida, que es lo mismo, un Gray, y yo disparé con 1, significa que disparé, perdón, si me están diciendo rayos gamma sabiendo que es 1, voy a tener un Gray. Por ejemplo, un miligray, o sea, si tengo un Gray, lo divido en 1000, eso es un miligray, ¿sí? Y agarro una partecita. Un miligray de radiación alfa, alfa. ¿Cuál era el factor de ponderación de la alfa? 20, muy bien. Un miligray de radiación alfa es considerado más dañino que un miligray de radiación beta. Porque ¿cuál era el factor de ponderación de la radiación beta? ¿Sí? Entonces, si yo con la misma radiación disparo, si yo disparo la misma cantidad y otro disparo alfa, va a ser más dañino lo que yo dispare de alfa. ¿Entendés? O sea, si yo disparo una bala, pero de un revólver, y disparo una bala, pero sale de una bazooka, siempre va a ser más dañina la que sale de la bazooka. ¿Se entiende? Bueno. Entonces lo que me está explicando es que el factor de ponderación de las radiaciones alfa es igual a 20. Y el factor de ponderación de las radiaciones beta es igual a 1. Por eso, 1 por 10 a la menos 3, que es igual a 0,001, porque ¿estamos bien? Bueno. Y el factor de ponderación y el daño, si es 1 por 10 a la menos 3 multiplicado por 1, ¿sí? Va a ser 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? O sea que cuando acá voy a tener 20 milisievert, ¿por qué van a ser milisievert? Porque voy a tener 0,002, que es lo mismo que decir 20 milisievert. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, en vez de decir 0,30 y 2, estoy diciendo 20 milisievert. ¿Sí? Va a ser lo mismo que esto. Bueno, pero acá, en vez de por 20, lo estoy multiplicando por 1. ¿Por qué? Porque el factor de ponderación de las radiaciones beta es 1. Es 1, no es 20. Entonces esta va a ser mucho menos dañina. Un examen, por ejemplo. ¿Cuál es el daño que provoca en Siever? No, en Siever no, ya se supone que ya tienen que saber la unidad. ¿Cuál es el daño que provoca una dosis de 2 Gray de rayos alfa, ¿sí? De 2 Gray de rayos alfa, yo puedo hacer el factor de ponderación, ¿sí? En un órgano, no me tienen que agregar en un órgano, yo puedo hacer esta, pero en vez de ponerle, a ver, si a mí me dijeron 2 Gray, yo ya sé que acá voy a tener que poner, en vez de 1 miligray, como dice acá, 40. Bueno, lo digo yo porque 40. 2, 20, 40, un daño biológico en el órgano que se va a medir en Siever, que es Siever igual 40, Siever igual, ¿eh? Sí. Bueno,
Si me dicen que irradié, en vez de con alfa, con beta, con dos beta, ¿sí? dos gray de beta, voy a poner 2 de daño. ¿Sí? Sí. Bueno. Por eso, 1 miligray de radiación alfa produce en el tejido una dosis equivalente de 20 miligray, mientras que... Bueno, acá tienen la deducción que acabamos de hacer. Bueno, el factor de ponderación de los tejidos, en realidad, es el riesgo de ocurrencia de los efectos estocásticos. Los efectos, hay dos tipos de efectos que se producen por la radiación. Iba a decir por efecto de la radiación, pero bueno, pues es una redundancia. Por efecto de la radiación. Uno son los efectos estocásticos y otros son los efectos determinísticos. ¿Sí? Bueno, los efectos estocásticos son aquellos efectos que se producen por acumulación de radiaciones. ¿Sí? Entonces, el riesgo de ocurrencia de los efectos no solo depende del tipo de radiación considerado por el tipo de factor, o sea, el tipo de radiación que estamos utilizando, sino que los distintos órganos y tejidos muestran diferente radiosensibilidad para determinados efectos. Es decir, que no es lo mismo irradiar, por más que estemos cambiando de radiaciones, ¿no? Por más que hablemos solamente de radiaciones, no es lo mismo irradiar con la misma radiación el cristalino que irradiar con la misma radiación, no sé, la grasa abdominal, ¿sí? Porque es mucho más sensible el cristalino, ¿sí? Por eso hay lentes plomados para los que hacen radioscopía, ¿sí? Para los que hacen estudios de radioscopía hay lentes plomados, por ejemplo. Entonces, los factores de ponderación de los tejidos son los determinaron en una comisión, así como la anterior, pero así que se reunieron un montón de gente, National Commission of Radiology Protection, ¿sí? Vieron que me salió todo de una. Y esos factores de ponderación se los tienen que aprender. Son muy fáciles de aprender. Parece que no, pero en realidad, fíjense, el factor de ponderación de las gónadas es de 0,2, de la médula ósea, del colon, del pulmón, del estómago. Fíjense que esto es todo digestivo. Esto es digestivo, ¿sí? Vejiga es urinario, las manos, el hígado, tienen casi todos el mismo factor de ponderación. Tienen que aprenderse los distintos nada más. Entonces, tienen que aprenderse 4 o 5 factores de ponderación de los diferentes tejidos, en realidad, ¿sí? Los más jodidos, digamos. Bueno. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Que pinta a los rayos X, ¿no? Entonces, que no solo tenemos que medir el factor de ponderación de la radiación, es decir, el tipo de radiación que estamos usando, sino que también tenemos que medir qué órgano estamos irradiando. ¿Se entiende eso? ¿Qué órgano estamos irradiando? Esto es muy importante para radioterapia, en realidad. Bueno, seguimos. La dosis efectiva, justamente, como se llama, como su nombre mismo lo dice, es la sumatoria de todos los productos de las dosis absorbidas en los órganos de los correspondientes factores de ponderación de la radiación del órgano. Es decir, cuando yo irradio un paciente, no le irradio solamente una uña, ¿sí? Y así le irradiara una uña, le irradia un montón de tejidos distintos igual. Pero bueno, entonces, ¿cómo hago para medir toda esa cantidad de tejidos distintos? Bueno, primero tengo que saber qué tejidos son. Pero después efectiva, la energía que voy a utilizar es la sumatoria de todos los tejidos, que esto en realidad es sumatoria de todos los tejidos, acá no se pone ningún número, o sea, es la sumatoria de todos los tejidos, punto. El factor de ponderación de los tejidos irradiados, ¿sí? Factor de ponderación de los tejidos irradiados por
los órganos, de los órganos irradiados por los tejidos irradiados, ¿sí? O sea, yo cuando estoy irradiando un órgano, en realidad estoy irradiando distintos tejidos, ¿sí? Porque un órgano está compuesto por distintos tejidos, eso lo saben, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, entonces, yo lo que tengo que hacer es la sumatoria, ¿sí?, de los órganos correspondientes a lo que yo estoy irradiando. Y la sumatoria es la sumatoria de los tejidos. ¿Verdad? ¿Entiende eso? A ver, no, la verdad que no, porque ahí en sumatoria de tejidos yo te sumaría todo, ¿no? A ver, habla, Ale, habla que vos... Ay, no te escucho nada, che. Ay, no te entendí nada. Profe, también diga que la dosis efectiva es igual a la sumatoria total de los tejidos por el factor de tipo de radiación por HT, me quedó también inconcluso. Ay, chicos, entre los que le llegué a entender es la de un órgano es HT. HT es la de un órgano. Entre los que le llegué a entender, no les entendí bien, pero entre los que le llegué a entender, HT es la de un órgano. A mí me confunde cuando... Factor de ponderación de los tejidos por los órganos. Perfecto. A mí me confunde lo de la sumatoria que mencionás ahí. Claro, la sumatoria de los tejidos. Y pero ahí no yo lo que estoy... Ahí no entiendo eso. No, es que en realidad yo lo que estoy haciendo es la cantidad de... Yo lo que estoy haciendo es multiplicando... acá lo que te está diciendo es que estás irradiando más de un tejido, en realidad. ¿Entendés? Acá lo que te está diciendo es que estás irradiando más de un tejido. Por ejemplo, acá te lo desglosa distinto. Por ejemplo, te dice, la dosis efectiva es igual al factor de ponderación de los órganos por el factor de ponderación de la radiación, el tipo de radiación que te estoy dando, la dosis, ¿sí?, que le voy a dar a cada órgano de radiación. ¿Sí? Que esto lo habíamos puesto al principio de radiación, ¿se acuerdan? Acá. Pará. Wow. ¿Dónde llegamos? Lo había puesto. De radiación. ¿Está bien? Eso es lo que... O sea, fíjense que esta fórmula, a esta misma fórmula, yo le fui agregando a medida que fuimos incorporando las distintas dosis de radiación. Por ejemplo, antes solamente veíamos que era la dosis, el factor de ponderación de las radiaciones. Después de las radiaciones en los diferentes órganos. Después de las radiaciones de los diferentes órganos, pero también en los que componen los distintos tejidos, ¿sí? Eso es lo que... cada órgano, como está compuesto con varios tejidos, es como que tenemos que incorporarlo dentro de la misma ecuación. Por eso cada vez se hace más larga esta ecuación. Entonces, a ver, vamos a un ejemplo práctico. Para calcular la dosis efectiva de un individuo que ha sido expuesto a 20 miligray, a ver, 20 miligray, acuérdense, ¿en qué unidad era miligray? ¿Qué tipo de radiación? No, ¿qué tipo de radiación? Miligray. Para calcular la dosis efectiva, la dosis
efectiva de un individuo que ha sido expuesto a 20 miligray, o sea, dosis absorbida 20 miligray, de radiación gamma. ¿Cuál era el factor de ponderación de la radiación gamma? 20. 1. 1. Igual que los rayos X. 1. De los rayos X y los gamma era 1. Entonces, si un paciente, si una persona que fue expuesta a 20 miligray de radiación gamma en todo el cuerpo, estamos diciendo, no en una parte, en todo el cuerpo, significa que el H de ese paciente, el H que representa todo el cuerpo, es de 20 milisievert. ¿Sí? Es de 20 milisievert. El factor de ponderación de los tejidos de todo el cuerpo es de 1. ¿Por qué? Porque la radiación gamma, el factor de ponderación, ¿sí? O sea, de daño biológico, vamos a decirle, ¿sí? Entonces yo no quiero introducirles el concepto de daño biológico, porque daño biológico es otra cosa, en realidad, en física médica. Daño biológico es otra cosa, se llama EBR, es otra cosa. Pero bueno, vamos a entiéndanlo por ese lado. ¿Cuánto daño al tejido? ¿Sí? La radiación gamma lo daño 1. Pero yo lo expuse a 20 milisievert a todo el cuerpo de esa radiación. Entonces, 20. ¿Por qué 20? Porque es 20 milisievert a la menos 3. ¿Sí? Que tiene 3 ceros adelante. Por 1 es lo mismo que 20 milisievert. O sea, siempre que el factor de ponderación sea 1, la cantidad que aplique a este individuo va a ser igual a la cantidad de sievert que yo tenga. Podemos sacar como conclusión. Ahora, si yo a este individuo le apliqué 20 miligrays de radiación alfa, lo que tengo que hacer es multiplicar 20 por 20, que son 400. ¿400 qué? Milisievert. Apliqué muones que tienen radiación de 5, de factor de ponderación, 5. 100 milisievert. 100 milisievert, exactamente. Es decir, que la conclusión es que tengo que multiplicar el factor de ponderación de la radiación que yo estoy empleando, ¿sí? Es decir, el daño que va a provocar la radiación que yo estoy empleando, por la cantidad de radiación que yo le impartí al paciente. O sea, Profe, en este caso es 20, digamos, pero bueno, puede ser, depende de lo que le ponemos. Puede ser 20, puede ser 8, puede ser lo que sea. Perfecto. Puede ser miligray, puede ser un gray, puede ser microgray, ¿sí? Okay. Puede ser cualquier cosa. Depende es de dónde se use, micro, ¿no? ¿Cómo? Depende de qué más. Ay, no te escucho, che. Depende de lo que... Imagino que está queriendo decir que depende del factor. Claro. Bueno, si es eso, está bien. Si es lo que quiso decir, está bien. Bueno, lo último que les voy a decir, lo último de la clase, es que hay algo que se llama kerma, que es un cociente. Entre la suma de todas las energías cinéticas iniciales, o sea, todas las partículas ionizantes, vieron que nosotros tenemos partículas ionizantes y las partículas se mueven, ¿sí? Esas partículas se mueven. Esa energía de movimiento se llama energía cinética, ¿sí? Bueno, esas energías cinéticas liberadas, no cargadas en realidad por un material de masa, se conoce con el nombre de kerma, ¿sí? Es decir, es las
partículas ionizantes, las partículas ionizantes, dividido la cantidad de materia que se libera, ¿sí? Eso se conoce con el nombre de Kerma. La antigua unidad del Kerma era el rad, ¿sí? Y en el sistema internacional se introdujo, ustedes se ponen a analizar Kerma, es muy parecido a lo que nosotros conocemos como, esperen, se los quiero mostrar, como radiación equivalente. En realidad, ¿por qué como radiación equivalente? Porque no estamos hablando de tejidos, ¿sí? Porque no estamos involucrando tejidos. Si bien se mide en Sieber, si bien el Kerma se mide en Sieber, ¿por qué? Porque es el movimiento de las partículas, ¿sí? El movimiento de las partículas, porque dice energía cinética. Como no estamos hablando de un tejido, se mide. Como no estamos hablando de un tejido, no tenemos que ponerle el factor de ponderación del tejido. Los dos se miden en Sieber, pero como no estamos metiendo al tejido, estamos hablando prácticamente de una dosis equivalente. ¿Se entiende lo que quise decir? ¿O más o menos? ¿Más o menos? Fíjense que el Kerma, ¿sí?, es la dosis absorbida en aire. Se dice que es en aire. También puede ser, pero la verdad es que cuando se mide el Kerma, generalmente se mide en aire, ¿sí? Cuando se mide, ¿por qué? Porque se mide la fuerza de una partícula, ¿sí? Y a medida que va avanzando, la energía cinética hasta su frenado total, ¿sí? Entonces, la energía cinética que tiene una partícula para avanzar y al mismo tiempo, aparte de avanzar, va a ir irradiando, se mide en Gray, que es muy parecido a la dosis equivalente. Por eso, el Kerma generalmente lo medimos en aire. Se puede medir en agua, se puede medir en tejido, se puede medir en cualquier tipo de lugar, pero generalmente cuando hablamos de Kerma, hablamos de medición de la partícula en un medio específico como el aire, ¿sí?, en un medio único como el aire, y la unidad es el Gray. ¿De acuerdo? Bueno. Hasta acá llegó la clase, ¿sí? Ya sé que se quieren ir a ver el partido, ya sé, no me vengan con que no, pero... Tuvimos una clase de chino básico ahí. Sí, igual fue linda clase. Fue intensa. Yo lo que pasa es que en más tiempo, se da explicando otros conceptos, ¿viste? Entonces yo tengo que tratar de hacerles entender a ustedes qué es un factor de ponderación, al mismo tiempo decirles que el factor de ponderación lo estoy sumando, explicar la nomenclatura, o sea que es muy heavy explicar todo esto en una misma clase, ¿se entiende? Por eso me frustra decir, che, ¿se habrá entendido la clase? ¿Entendés? Porque aparte es un tema que a mí me encanta, y cuando lo das y decís, no sé si se entendió, te da bronca, ¿viste? Te da bronca, decís, ojalá que tuviera el tiempo suficiente para explicar de a poco esto a lo largo de la cursada, ¿entendés? Pero no así todo de golpe en una sola clase, ¿entendés? Ese es lo que me pasa. De todas formas, vamos a hacer esto. Yo, por supuesto, que como quiere el señor Franco, voy a subir la clase, todas las diapositivas, y cualquier duda, hacemos lo mismo que hicimos hoy con Vane, al principio de la clase, que me hacen alguna pregunta. Creo que la clase que viene no es light, no más light en el sentido de que no tienen que saberla, sino que más light en el sentido de más comprensión, ¿entienden? A ver, no me acuerdo. Bueno, no me voy a poner a fijar. Son temas más entendibles, así que quédense tranquilos, vamos a tener tiempo de repasar un poquito estas cosas y todo. Pero por favor vayan leyéndolo, ¿sí? Yo sé que por ahí están pasando por problemas personales,
es normal. Yo a los alumnos de la licenciatura, yo los tengo en primero y en segundo y medio, digamos. Y les digo, en 2 años, les digo, en primero, la primera clase la tienen conmigo, con física encima. Entonces les digo, en 3 años pueden pasar muchísimas cosas, ¿sí? En 3 años pueden tener un hijo, en 3 años pueden chocar y tener un accidente, en 3 años puede fallecer un familiar, en 3 años pueden pasar muchas, ¿sí? Porque la vida no se detiene. Ustedes tienen que tratar de no abandonar la carrera, ¿sí? Y seguir y ponerle garra, y si no entienden algo, agarrarse de lo que no entienden y decir, no, esto lo tengo que entender, porque yo tengo 2 manos, 2 ojos, una boca, igual que aquel que lo entiende, entonces yo lo tengo que entender igual. Y ninguno es Einstein de todos los que estamos acá. O sea, yo lo tuve que aprender en algún momento. Para explicarles esto yo lo tuve que aprender, aunque no lo crean. Después mucho me lo fui olvidando, porque te vas olvidando muchas cosas, pero así que traten de primero no abandonar, porque a veces los como de la mierda de leído. Encima estoy pasando por este problema personal, o no tengo laburo, ¿sí? O no tengo laburo y tengo que estar escuchando este tarado hablando de Kerma, hablando de, ¿entendés? No, traten de pensar en que en algún momento esto se va a solucionar, ¿sí? Y su vida va a seguir. Entonces no abandonen, por más difícil que sea la materia. Yo ya sé que es difícil, yo soy el docente de ustedes, así que nadie me va a venir a decir cómo tomarles a ustedes. Yo sé cómo tomarles y son unos 10, chicos. Ustedes son todos alumnos 10. No. Si no tienen nada para decir, como veo que están todos con los micrófonos silenciados, porque se quieren ir. Profe. Era tu momento, no te íbamos a interrumpir. No, por supuesto, pero no hay problema, pero quiero que